En este tema abordaremos los aspectos básicos acerca de la gluconeogénesis. Glucosa, nuevo, génesis, formación o síntesis. O sea, la síntesis endógena de glucosa a partir de sustratos que no son azúcares. Entendemos por gluconeogénesis al proceso por el cual se sintetiza la glucosa a partir de precursores no glucosídicos. O sea, precursores que no son azúcares, no son hidratos de carbono. De ahí que la fuente más importante de carbono para la gluconeogénesis en los seres humanos son el lactato. Recuerden que el lactato resulta de la glucólisis anaerobia en ausencia de oxígeno. El piruvato se reduce a lactato. También el glicerol es un precursor o sustrato importante para la gluconeogénesis. El glicerol, recuerden que proviene de la degradación de los triacilgliceroles, de la lipólisis. Entonces el glicerol se incorpora a la gluconeogénesis a través de la glucólisis. O sea que convirtiéndose por la glicerol quinasa, convirtiéndose en gliceraldehído trifosfato, y de esa manera puede convertirse o isomerizarse de tal manera que junto a la dihidroxiacetona fosfato, que es la que se isomeriza a solo gliceraldehído trifosfato, van a formar fructosa 1,6-bifosfato, y luego fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, y por último, por la acción de la glucosa 6-fosfatasa, se va a formar la glucosa mediante una desfosforilación. También el piruvato es un componente importante, un sustrato importante de la gluconeogénesis. Recuerden que el piruvato proviene de la glucólisis aeróbica, ¿ya? De la glucólisis, pero el piruvato, como no se necesita para formar ATP en este momento, entonces es desviado a la formación de glucosa. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la transformación del piruvato en oxalacetato. Y de ahí que este paso es crucial para la gluconeogénesis, el paso de piruvato a oxalacetato, catalizado por la enzima piruvato carboxilasa. ¿Sí? Y el resto de aminoácidos, que en particular alanina, juega un papel importante en la formación de glucosa. La alanina, como les dije antes, se puede transaminar, o sea que se le agrega un grupo amino eh, y mediante desaminación oxidativa, este se convierte en piruvato. Y el piruvato ya puede convertirse en oxalacetato y seguir toda la vía que conduce al fosfoenol piruvato a través de la fosfoenol piruvato carboxiquinasa y seguir todas las vías ascendentes que son parecidas a la glucólisis. Es importante que veamos cómo es el control de la síntesis de glucógeno y luego la glucogenólisis. O sea que a diferencia de la glucogenólisis, la gluconeogénesis va a responder más lentamente en lo que es la producción de glucosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos en ayuno nocturno, la glucogenólisis es la que proporciona la glucosa correspondiente para el metabolismo basal. Si ustedes se fijan bien, aquí a las 8 horas termina el pico máximo de lo que es la liberación de azúcar o de glucosa a partir de la glucogenólisis y luego comienza a descender a las 16 horas y ya a las 30 horas aproximadamente las reservas de glucógeno ya se han agotado. Entonces fíjense bien cómo la gluconeogénesis inicia casi simultáneamente con la glucogenólisis, pero de forma lenta y ascendente.
¿Y por qué se da esta diferencia que la respuesta de la gluconeogénesis es más lenta que la glucogenólisis? Precisamente porque las enzimas que participan en la gluconeogénesis deben de transcribirse y traducirse la síntesis de estas enzimas, que obviamente son proteínas, para que se dé la respuesta. Entonces, de ahí que el aporte de glucosa a partir de glucogenólisis es rápida, mientras que el aporte de la gluconeogénesis es más lenta. El organismo así lo tiene dispuesto, de tal forma que al unísono las dos provean de glucosa. Una lo hace aproximadamente hasta las 30 horas y de no recibir alimento el paciente, entonces la gluconeogénesis después de esas 30 horas es la que toma el control en el aporte de la glucosa. Obviamente un paciente que ya pasa las 48 horas o las 72 horas, estaríamos hablando de inanición, va a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque ahí ya las reservas de glucosa ya no son suficientes, la gluconeogénesis ya no puede aportar el combustible necesario, entonces las grasas a través de los triacilglicéridos aportan eh, energía a través de la beta oxidación, o sea que los ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA para producir ATP, eso por efecto de glucagón. Además que las proteínas comienzan a degradarse para liberar aminoácidos. Los aminoácidos como alanina deben de transaminarse y convertirse en piruvato y luego el piruvato en glucosa y aportar combustible al organismo. Aquí tenemos todo lo que es el esquema de las reacciones. Como podemos observar a mi izquierda, la, los sustratos para gluconeogénesis, aquí tenemos alanina, tenemos al lactato y tenemos al piruvato. Ambos, tanto alanina como lactatos, se convierten en piruvato, recuerden. La alanina por transaminación y el lactato por la lactato deshidrogenasa se vuelve a convertir en piruvato. El piruvato atraviesa la mitocondria, pero en esta ocasión, como no queremos ATP, el piruvato no puede tomar la ruta de la descarboxilación oxidativa, o sea, no puede formar acetil-CoA. Si ustedes ven ahí está bloqueado, hay un signo menos, está inhibido. El piruvato debe tomar la ruta, el camino de la formación de oxaloacetato. Una molécula de 3 carbonos, como lo es el piruvato, se carboxila mediante la acción de la coenzima, la biotina, el aporte de ATP y la catálisis enzimática de la piruvato carboxilasa es que se convierte el piruvato en oxalacetato, una molécula de 4 carbonos. ¿Por qué 4 carbonos? Porque recuerden que estamos añadiendo un CO2. Es de ahí que decimos que la piruvato carboxilasa es una enzima ABC, porque requiere ATP, requiere biotina y requiere CO2. Una vez convertido, el oxaloacetato tiene varias rutas. Podemos convertirlo a aspartato y el aspartato sale al citosol y debe convertirse nuevamente en oxalacetato. El mismo oxalacetato se convierte en la mitocondria en malato y por una lanzadera de malato sale al citosol y por una deshidrogenasa el malato se convierte nuevamente en oxalacetato. A partir del oxalacetato y por el aporte de GTP y la catálisis de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, entonces el oxalacetato se convierte en fosfoenolpiruvato. Aquí hay una descarboxilación. ¿Bien? Aquí hay una descarboxilación. Fíjense bien que el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se va a convertir en fosfoenol piruvato, que tiene 3 carbonos. Pero se diferencia el piruvato porque tiene un grupo enólico. Por eso se llama fosfoenol piruvato. Ahora, no puede tomar la ruta de formación de piruvato porque recuerden que no necesitamos energía en este momento. Lo que necesitamos urgentemente es combustible, es glucosa. Entonces, a partir del fosfoenol piruvato, debemos de seguir la ruta que va a producir al final la glucosa.
Entonces aquí lo tenemos si sigue en la secuencia, en fosfonolpiruvato. Entra una molécula de agua para romper un doble enlace y se forma, a partir del fosfonolpiruvato, se forma el 2-fosfolicerato. Ahora por una mutasa, este 2-fosfolicerato se convierte en 3-fosfolicerato, que lo más que va a hacer ahí es una isomerización, va a ser un cambio nada más del grupo fosfato. Y luego, a partir del 3-fosfolicerato, por una quinasa, que es la fosfolicerato quinasa, recuerden que las quinasas transfieren fosfatos, transfieren fosfato. Entonces ahí el 3-fosfolicerato se convierte en 1,3-bifosfolicerato. ¿Por qué 1,3? Ya tiene un fósforo en la posición 3, por eso se llama 3-fosfolicerato. Y como se añade una molécula de ATP y sale como ADP, entonces ese grupo fosfato se le añade al 3-fosfolicerato y se convierte en 1,3-bifosfolicerato, en la posición, perdón, en la posición 1 y en la posición 3. 1,3-bifosfolicerato. Resulta que ahí entonces por una acción enzimática de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, este compuesto se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y nos preguntaremos, ¿y qué pasó con el otro grupo fosfato? Fíjense bien aquí que va a salir como fósforo inorgánico, un grupo fosfato, que es el de la posición 1. Y solo nos queda el de la posición 3. Por eso, por acción enzimática de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, vamos a obtener un gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden, esta es una deshidrogenasa, entonces va a haber una reacción de deshidrogenación en donde el NADH, o sea, el NAD reducido, se oxida para formar el gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que esto es parecido a la glucólisis. Entonces ahora lo tenemos que isomerizar, el gliceraldehído 3-fosfato, a dihidroxiacetona fosfato o fosfodihidroxiacetona, es lo mismo. Esto lo hacemos por una triosa fosfato isomerasa. Ahora tenemos las dos triosas que vamos a unirla como si fuera glucólisis y formamos la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Y por efecto entonces de la fructosa 1,6-bifosfatasa, vamos a convertir o a transformar este compuesto en fructosa 6-fosfato. Si se observan, hay una agregación de una molécula de agua, hay eliminación de un grupo fosfato en forma de fosfato inorgánico o de fósforo inorgánico, y por eso es que la fructosa 1,6-bifosfato queda como fructosa 6-fosfato, porque hay desfosforilación. Recuerden que las fosfatasas desfosforilan, o sea, la enzima fosfatasa le quita un fosfato y lo saca como fosfato inorgánico. Ya la tenemos como fructosa 6-fosfato, ahora solo hay que isomerizarla de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Luego la glucosa 6-fosfato, por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, es transformada en glucosa. Ahora sí ya tenemos la glucosa para ser utilizada como combustible y poder hacer glucólisis y todos los procesos que necesita el organismo. Bien, ahora vamos a ver los ciclos que son importantes en la gluconeogénesis. Ya estamos hablando en alguna ocasión de que el ciclo de Cori es importante para el ácido láctico, o sea, el lactato. Recuerden que las células que no tienen mitocondria hacen ciclo de Cori. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, en el caso del músculo, ¿verdad? Hace su glucólisis, hace o produce el piruvato, pero por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, la LDH, y como es una deshidrogenasa, hay una reacción de reducción, oxidación, en este caso, entra reducido el NADH y sale oxidado. ¿Por qué? Porque ahí estamos reduciendo el piruvato. ¿Lo estamos reduciendo a qué? Al lactato. Entonces el lactato, una vez formado ahí en nivel de músculo, viaja en sangre, llega al hígado
y por la misma enzima, la lactato deshidrogenasa, ahora hay una reacción de oxidorreducción. El NAD entra oxidado, sale reducido y el lactato se convierte en piruvato. A partir del piruvato, como explicamos en la diapositiva anterior, a partir del piruvato, por gluconeogénesis, vamos a formar glucosa 6-fosfato. Por efecto de la glucosa 6-fosfatasa, se convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esa glucosa viaja a la sangre, regresa al músculo y el músculo la puede utilizar como combustible. Eso es importante. El ciclo de Cori, entonces, como parte fundamental para iniciar gluconeogénesis. También hacemos gluconeogénesis a partir del ciclo glucosa-alanina. ¿Qué es la alanina? Acuérdense, un aminoácido importante. Los músculos de primera instancia utilizan la reserva de glucógeno para su energía. Una vez que hacen ejercicio, el músculo en ejercicio, se agota esa fuente de glucosa y entonces a partir de su glucólisis que hace el músculo, a partir del piruvato, el piruvato se transamina, o sea que se le va a añadir un grupo amino al piruvato y se convierte en alanina. La alanina viaja en sangre, llega al hígado y ahí nuevamente se va a transaminar. Va a haber una transaminación, o sea, el paso de un grupo amino a otra molécula. En este caso, el grupo amino se va a liberar. ¿Para qué? Para que en su momento se convierta en el ion amonio que va a entrar al ciclo de la urea y será liberado en forma de urea por la orina. Y la alanina, que es transaminada, se convierte en piruvato. El piruvato por gluconeogénesis se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa produce glucosa. La glucosa viaja a la sangre y regresa al hígado para volver a ser utilizada como fuente de energía o bien para el almacenamiento. También tenemos el ciclo de la glucosa glutamina. La glutamina, otro aminoácido muy glucogénico, ¿ya? Es liberado del músculo. Nada más que esté liberado no en el ejercicio, sino en el ayuno y en la acidosis metabólica. Entonces aumenta la liberación de este aminoácido y es captada por dos órganos, en este caso por el intestino y por el riñón. Entonces en el riñón, la glutamina va a liberar el ion o el grupo amino para que se le agregue un hidrógeno y se forme el ion amonio que entra al ciclo de la urea y se libera en la orina como urea. Pero resulta que la parte restante se convierte en alanina, o sea, la glutamina al desaminarse se convierte en alanina y esta alanina pues, va a ser el ciclo de alanina-glucosa. La alanina llega al hígado, hace gluconeogénesis a través de la formación de piruvato y entonces la glucosa va a ser aportada para órganos importantes como el cerebro, los eritrocitos, que en su momento van a hacer glucólisis anaerobia para formar lactato. También recuerden que la alanina al convertirse en glucosa permite que se dé la glucólisis aeróbica, se forma acetil-CoA, pero como estamos aquí en ayuno prolongado, en acidosis metabólica, recuerden que aquí ya no puede irse el ciclo de Krebs a la formación de energía. El acetil-CoA se debe redirigir a la síntesis de cuerpo cetónico para que se dé la cetólisis y pueda haber energía en músculos importantes que necesitan cuerpo cetónico en vez de glucosa para que ahorren glucosa y no se queden con deficiencia de esta molécula, o sea, de la glucosa. El glicerol también participa, decíamos, pero muy poco. ¿Ya? Es muy poca el aporte de glucosa a partir del glicerol. ¿Ya? Recuerden que los triacilgliceroles son los depósitos de lípidos que tenemos nosotros, los depósitos de grasa, ante la acción de, del glucagón que estimula una enzima, ¿verdad? Que es la enzima
lipasa sensible a hormona, estos triacilgliceroles o triacilglicéridos se hidrolizan a ácidos grasos libres y glicerol. Eso es cuando estamos en ayuno. Entonces, en los ácidos grasos sirven para hacer beta oxidación, o sea que para producir acetil-CoA y luego ATP. Y el glicerol restante entra a la circulación sanguínea para llegar al hígado e iniciar gluconeogénesis. O sea que también la gluconeogénesis se da a partir del glicerol. El glicerol, por efecto de la glicerol quinasa, recuerden, va a entrar a la glucólisis vía dihidroxiacetona fosfato, luego se isomeriza con la gliceraldehído 3-fosfato y forman la fructosa 1,6-bifosfato. Y ahí siguen la ruta como si fuera en glucólisis. ¿Ya? La fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, luego la fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y por efecto de la glucosa 6-fosfatasa, entonces se libera glucosa a la circulación y esta puede ser utilizada como combustible. La gluconeogénesis está muy bien regulada. La enzima clave en este sentido es la piruvato carboxilasa, porque si no hay conversión de piruvato a oxalacetato, no hay gluconeogénesis. Entonces la enzima clave de la gluconeogénesis es la piruvato carboxilasa. ¿Cuál es su activador alostérico? El acetil-CoA. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, recuerden, es crucial para el ciclo de Krebs. Si tenemos demasiado acetil-CoA, significa que tenemos demasiado ATP, pero no tenemos suficiente combustible en este momento porque estamos en ayuno. Entonces la acetil-CoA debe ser redirigida hacia la activación de la piruvato carboxilasa para que se dé la conversión del piruvato a oxalacetato. ¿No? Como dijimos antes, los aminoácidos se convierten o van al ciclo de Krebs para convertirse en oxalacetato. La alanina se convierte en piruvato, pero la reacción crucial ahí es la conversión del piruvato a oxalacetato. Entonces, una vez que está formado el oxalacetato, se va a convertir en fosfoenol piruvato por la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Recuerden que es una quinasa. ¿Y qué hacen las quinasas? Transfieren grupo fosfato. O sea, ahí el oxalacetato se fosforila y se convierte en fosfoenol piruvato. ¿Qué, qué es que va a activar a esta enzima? El glucagón, la adrenalina, el cortisol y las hormonas tiroideas. O sea, las hormonas contrarreguladoras activan a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. ¿Por qué? Porque no hay combustible en este momento. Tiene que haber un catabolismo. Entonces, por eso es activada por estas hormonas. ¿Y por qué la hormona tiroidea? Pues, precisamente porque las hormonas tiroideas tienen un efecto permisivo sobre las catecolaminas. Aumentan la síntesis de receptores para catecolamina, o sea, beta adrenérgico o adrenérgico. Y eso va a permitir que haya una producción de glucosa a favor pues, de producir combustible. Entonces, ahí a través de varios pasos decimos, pasamos a fructosa 1,6-bifosfato y tenemos ahora la fructosa 1,6-bifosfatasa. A esta enzima la activa glucagón y adrenalina. ¿Ve? Entonces estarían inhibidas por el AMP. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí no, si hay mucho AMP, ¿ve? Significa que el ATP está utilizándose. O la insulina. Vea, la insulina es lo contrario al glucagón. Aquí no puede estar la insulina activando a esta enzima porque la insulina lo que hace es mandar a inhibir la gluconeogénesis. ¿Eh? Y la glucosa 6-fosfatasa al final también es activada por glucagón, adrenalina, hormona tiroidea, inhibida por el AMP, la quinasa dependiente de AMP y la insulina. Ahora vamos a ver lo que son las enfermedades por afectación de la gluconeogénesis. En este caso, una gluconeogénesis inadecuada, o sea, no se da la gluconeogénesis, la formación de glucosa de forma adecuada.
¿A qué va a conllevar eso? Hipoglicemia. Entonces, una hiperinsulinemia, o sea que la insulina se eleve sus concentraciones, producto de que a un paciente se le olvidó que se puso la dosis correspondiente de insulina y se pone dosis excesiva, se va a producir una hipoglicemia. En el embarazo, recuerden que en el embarazo hay una resistencia fisiológica a la insulina. El bebé utiliza la mayor parte de glucosa materna para su crecimiento, entonces puede producir en algún momento un estado de hipoglicemia. En los lactantes pretérminos, o sea que los lactantes que nacen antes de las 39 semanas, van a presentar hipoglicemia. ¿Y por qué? Porque acuérdense que ese hígado está inmaduro, en el hígado donde se da la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces no va a haber ni liberación de glucosa a partir del glucógeno y no va a haber suficiente gluconeogénesis en este caso. En la diabetes gestacional, eh, acuérdense que en la diabetes gestacional, como cualquier diabetes, la glucosa puede estar elevada, pero en este caso, en la diabetes gestacional, el bebé puede utilizar el exceso de glucosa y resultar macrosómico, o sea, aumentar mucho su crecimiento. Y la paciente ocasionalmente pudiera tener un estado de hipoglicemia. En el caso de insulinoma, o sea, un tumor secretor de insulina, va a provocar hipoglicemia. En otra de las posibilidades sería el hipocortisolismo. ¿Qué es el hipocortisolismo? Es la secreción inadecuada de cortisol. Recuerden que el cortisol es catabólico por excelencia, va a producir, va a estimular gluconeogénesis, glucogenólisis. Entonces, al haber poco cortisol, va a haber menos actividad gluconeogénica y eso también se puede dar por interrupción brusca de glucocorticoides. Cuando ustedes están tratando a un paciente con glucocorticoides, suponiendo que administran prednisona, 50 miligramos una vez al día, y pasan 8 días. Puede ser que lo indican por 2 semanas, unos 15 días, y lo suspenden inmediatamente. Entonces, ahí lo que se hace es una supresión adrenal. Y entonces va a haber un hipocortisolismo. El cortisol se va a disminuir y todas las hormonas de las suprarrenales. Entonces eso hace que haya hipocortisolismo, menos gluconeogénesis. También se describe, aunque es infrecuente, la hipoglicemia cetósica de la infancia, que eso es por efectos de mutaciones genéticas. También se describe la enfermedad de Addison, que es un hipocortisolismo, una enfermedad genética que va a producir poco cortisol. Y en el caso de las hepatopatías, por supuesto, ¿verdad? El hígado es nuestro motor, es donde se sintetiza la glucosa, donde se sintetizan las proteínas, etcétera. Entonces, ante una hepatitis tóxica, una hepatitis viral tóxica, una sepsis, o sea que la sepsis hace un proceso inflamatorio grave, afecta al hígado, una cirrosis grave, va a afectar la producción de glucosa mediante la gluconeogénesis y por supuesto que la glucogenólisis. Y al final la producción alterada de ATP, o sea que va a estar afectada por mutaciones genéticas de las enzimas, va a estar afectada la beta oxidación, no se genera la energía necesaria. Em, la intoxicación por alcohol, eso inhibe una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa y al inhibir la alcohol deshidrogenasa también se inhiben las enzimas importantes para la producción de glucosa. Se inhibe a la glucosa 6-fosfatasa. Entonces no va a haber, acuérdense que la glucosa 6-fosfatasa es una llave para las dos vías metabólicas, tanto para gluconeogénesis como para glucogenólisis, porque es la encargada de que se libere al final la glucosa. Y al final la glucogenosis muy rara, perdón, pero la acumulación excesiva de glucógeno no permite que haya una liberación de glucosa adecuada y va a caer en hipoglicemia el paciente.
Por el otro lado, las enfermedades que generan una gluconeogénesis aumentada se pueden observar en el déficit de insulina, en el caso de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, puede ser que se le olvida al paciente la dosis. En la tipo 2, porque hay una resistencia a la insulina, entonces la gluconeogénesis comienza a producir mucha glucosa, va a producir hiperglicemia que descompensa la diabetes. Al contrario de la diapositiva anterior, en este caso el hipercortisolismo va a liberar mucha glucosa. El hipercortisolismo, o sea, el exceso de cortisol va a ser un metabolismo que se dirige al catabolismo, o sea, la degradación. Se va a degradar el glucógeno, se va a degradar las proteínas, los triglicéridos, todo eso va a formar combustible al final, glucosa, ¿ya? Que va a alterar o a dirigirse o dirigir el estado del paciente hacia una hiperglicemia. El síndrome de Cushing, que puede ser un Cushing farmacológico o adquirido por tanto glucocorticoide en mucho tiempo, o puede ser un síndrome de Cushing hereditario. Cualquiera que sea el caso, el síndrome del Cushing altera o aumenta la producción de cortisol. Entonces eso hace que haya un catabolismo exagerado y por ende mucha glucosa en la sangre. Las dosis altas de glucocorticoides, como habíamos mencionado antes, y muy prolongada, va a generar exceso de cortisol y por ende un catabolismo exagerado. El hipertiroidismo, también habíamos mencionado antes que la hormona tiroidea tiene un efecto permisivo sobre las catecolaminas. Aumentan la síntesis de receptores adrenérgicos. Entonces, en el hipertiroidismo va a haber un aumento de las concentraciones de cortisol y adrenalina y juntos estos van a provocar que haya mayor gluconeogénesis y mayor glucogenólisis y por ende mayor glucosa en la sangre. Un aspecto importante que hay que destacar es que recuerden que la adrenalina inhibe a la insulina. Se lo he venido diciendo desde el principio de la sesión. Ojo con los fármacos beta bloqueadores. ¿Sí? Si es necesario darle un fármaco beta bloqueador a un paciente porque tiene hipertensión arterial, tiene cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca estable, vamos a agregarle beta bloqueadores. Mm, El mismo hipertiroidismo necesita beta bloqueadores, un propanolol que frene la respuesta simpática, pero al frenar la respuesta simpática, recuerden que estamos inhibiendo la insulina. Entonces tenemos que revisar a ese paciente de tal manera que sus cifras de glicemia siempre estén dentro de los límites normales. También se describe como factor para una gluconeogénesis aumentada al feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Un tumor de las glándulas suprarrenales que es liberador de catecolamina. Y como ya hemos venido mencionando, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, tienen un efecto simpático, o sea, por la vía simpática van a tener un efecto inotrópico, cronotrópico positivo, va a haber taquicardia, va a haber vasoconstricción y entonces eso aumenta la presión arterial. Esto lo observamos típicamente en pacientes jóvenes que son refractarios a tratamiento para la hipertensión arterial. Entonces, ojo con los pacientes jóvenes hipertensos. Ustedes ya se aseguraron en dos o más lecturas de la presión arterial que está alterada. El paciente tiene factores de riesgo, etcétera. Entonces, si ya lo clasifican como hipertenso, le dan tratamiento y es refractario, y es un paciente joven, entonces piensan en dos posibilidades, en el feocromocitoma o una estenosis de la arteria renal. Siempre el paciente joven con hipertensión arterial tiene mal pronóstico, entonces hay que actuar a tiempo. Y por último, el glucagogenoma, perdón, como su nombre lo dice, glucagonoma, o sea, un tumor liberador de glucagón. Ese tumor se encuentra en los islotes pancreáticos, estimula la célula alfa de los islotes de Langerhans que liberen glucagón y entonces eso va a estimular el catabolismo que genere mayor glucosa. Al final, recuerden que si hay una alteración
a la gluconeogénesis se está alterando glucosa, se está alterando lípidos y se está alterando proteínas. Entonces, el organismo, al tener un problema de este tipo, va a responder con las fases compensatorias. Es decir, como no hay glucosa, entonces la oxidación de los ácidos grasos toma el control de esta situación y comienzan la vía anaeróbica a producir lactato, los cuerpos cetónicos comienzan a producirse mayoritariamente y a degradarse, tratando de suplir el combustible. Pero ¿a qué va a conllevar todo esto? A acidosis, afectación del sistema nervioso, confusión, somnolencia y al final el paciente desarrolla coma. Entonces, siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial alrededor de las alteraciones de la gluconeogénesis.